Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, pero con el ojo muy puesto, la lupa muy puesta en lo que pasa en la isla de Cuba y en las violaciones del gobierno cubano a los derechos integrales de los cubanos, pues ha hecho una solicitud a las empresas españolas, a la Cámara de Comercio de España, que no participe en este sistema de explotación feudal que tiene el régimen cubano impuesto a la sociedad, a aquellos trabajadores específicamente que laboran en el sector del turismo. Yo quiero darle la bienvenida al presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Yaxis. Y cuéntame un poco en qué se basa esta solicitud que ustedes les han realizado a las empresas españolas. Hola Maite, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a los seguidores de Cubanet que nos están acompañando. Desde luego, esta solicitud que hemos presentado a las empresas españolas forman parte de una de las conclusiones que extrajimos del cuarto informe sobre los derechos sociales en Cuba. Este informe sobre los derechos sociales en Cuba abarca un número importante de derechos sociales que desde luego que en Cuba no son respetados: el agua, la electricidad, el acceso a una salud pública de calidad, a la educación, etcétera. Pero esta vez, para elaborar este cuarto informe, decidimos también preguntar sobre los derechos laborales y específicamente los derechos laborales en el ámbito del turismo. ¿Y por qué lo hicimos? Como tú sabes, en los últimos años se ha denunciado con mucha fuerza, por ejemplo, la violación de los derechos laborales de las personas que participan en las misiones médicas. Exacto. Los derechos laborales de los médicos, que sin duda, de hecho, las Naciones Unidas ha declarado y ha dicho que hay indicios de que eso pueda ser incluso constitutivo de una actividad de trata de personas. Sin embargo, hay otros sectores de la población cubana que también están sometidos a condiciones laborales injustas y en la cual siempre interviene una parte, diría yo, que extranjera en ese ámbito del negocio. Y quiero preguntarte, Yaxis, sí, porque en el caso de los médicos yo he visto varios reportes, de hecho he trabajado en algunos de ellos y hay denuncias, hay testimonios de varios médicos que han participado en estas misiones médicas y se puede comprobar la explotación a la que ellos han sido expuestos, cómo el régimen está constantemente pisoteando sus derechos humanos y sus derechos como profesionales. En este caso, ¿cómo ustedes han llegado a la conclusión de que existe un régimen feudal en la isla de Cuba en el ámbito turístico? Claro, nosotros lo que hicimos fue que incluimos en esa encuesta que nosotros realizamos, que esta última fue realizada a más de 1,000 personas dentro de la isla, distribuida en 11 provincias, pero en las 3 regiones del país, incluimos unas preguntas sobre este tema específico. Y una de las cosas que preguntamos, en primer lugar, era si existía algún tipo de discriminación para entrar a trabajar al sector turístico. Y una mayoría muy superior al 55% de los encuestados dijo que sí. Es decir, existen barreras discriminatorias ya desde el momento en que una persona quiere entrar a trabajar al sector turístico. Y cuando preguntamos cuáles eran los elementos o los factores de discriminación más importantes que habían para entrar al sector, nos dijeron en primer lugar las cuestiones políticas. El 72% dijo que había discriminación política. Es decir, y esto te sonará común y también a los seguidores de Cubanet, que por ejemplo cuando una persona va a entrar a trabajar a un hotel, antes lo investigan en el CDR, sí, si es una persona que está integrada a las organizaciones políticas y de masa. Bueno, pues esto es una de las cosas que se ha denunciado en esta encuesta. En segundo lugar, con cierta lógica, los antecedentes penales. Y en tercer lugar, nos dicen, como un factor de discriminación, la palanca. La palanca en Cuba es los contactos o el estatus social que tú tengas. Por tanto, estamos hablando de un sector que ya de entrada tiene unos factores muy serios de discriminación, especialmente el de la política. También se dice que el 54% declaró que había control político ideológico en el sector. Incluso se declaró que había más control que en otros sectores laborales. Esto es un dato importante. Pero la esencia de todo, ¿dónde está?
la mayoría dijo que se atropellaban los derechos laborales, que el trabajador no tenía quien lo defendiera ante las injusticias. Y una parte importante declaró, en primer lugar, una cosa, que el 70% cree que la contratación debería ser directamente entre la empresa turística y el trabajador. ¿Y qué es lo que pasa en Cuba hoy? Que quien te contrata, por ejemplo, no es X empresa española o europea, que es la dueña del negocio, la que explota el negocio del hotel, sino que te contrata una empresa del régimen. Y esa empresa del régimen, además de violar los derechos que tienen que ver con la libre sindicación, por ejemplo, que no se permiten los sindicatos ni protestar ni reclamar derechos, también esa empresa se queda hasta con más del 85% del salario que le tocaría al trabajador. De aquello, es decir, el dinero que paga la empresa turística al trabajador, y esa se lo apropia lamentablemente una empresa que forma parte del régimen, que es controlada por el régimen. Por tanto, y perdonen esta implicación compleja que he dado, pero por eso es que nosotros decimos a las empresas españolas que busquen la forma, que luchen para no participar en una estructura laboral que sin duda es feudal, es un atropello y una violación a todo derecho laboral, y que pida al régimen cubano que exija cambios en la normativa. Y además una responsabilidad de ellos, ¿no? Como empresas, como una parte del sector del comercio de España, pero a la vez también es un incumplimiento a las normas internacionales del trabajo, Yaxis. Efectivamente, mira, la mayoría de las cosas que suceden en este ámbito laboral, de estas violaciones que estamos denunciando, están prohibidas por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que es lamentable, y por eso nosotros estamos apelando a estas empresas, es que los empresarios extranjeros se escuden en que esa es la normativa cubana, es decir, que son las normas establecidas por el régimen cubano. Pero no vale eso, no vale eso. Ha habido fuertes campañas internacionales condenando que empresas participen en otros lugares donde hay injusticias laborales y étnicas, por ejemplo, en algunos sectores de Asia, y ha habido campañas muy fuertes. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese doble rasero con los cubanos que están sufriendo también una explotación laboral? Nosotros, Maite, y eso queremos que quede claro, nosotros estamos a favor de las inversiones extranjeras. Exacto, sí. Nosotros estamos a favor de que España, por sus vínculos culturales, históricos, tenga una presencia importante en Cuba y que esas empresas estén en Cuba. Pero lo que no compartimos y lo que exigimos y pedimos es que lo hagan en condiciones, como mínimo, en las mismas condiciones laborales que tienen los trabajadores en Europa y en España. Totalmente. Y sabemos que se vive, ¿no?, en un régimen absoluto en la sociedad de represión. Sabemos también que es un interés económico tremendo para España, lo es para el régimen cubano, pero también debemos estar conscientes de la necesidad que tienen las familias. Entonces, si ese factor pues no va a cambiar de momento y vamos a seguir, por otra parte, luchando por la libertad del pueblo, al menos que el gobierno cubano pues respete ese derecho mínimo de los trabajadores del turismo, que es garantizarle todas sus necesidades, pero garantizarle también que no sean parte de un movimiento discriminatorio total. Hay un factor también que estuve leyendo antes incluso que saliera este reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis, que habla de la discriminación racial. ¿Ustedes también tuvieron algún reporte acerca de esto? De las personas que digamos que no son de la raza blanca o no son ese mulato o mulata que trabajan en el turismo, pues no son muy bien vistos para ciertos cargos. Sí, de hecho un 15% dijo que había discriminación dependiendo de la raza, discriminación para entrar al sector turístico. Honestamente, y ya saben, nosotros ponemos lo que la gente dice, nosotros no estamos para modificar eso. Ahora, si me preguntan mi opinión personal, yo creo que es muy mayor, es decir, mucho mayor. Yo creo que la discriminación por motivos raciales en Cuba es más de lo que el régimen dice, evidentemente, y es más
incluso que lo que a veces los propios cubanos reconocemos. Por tanto, esto es una tarea pendiente y yo creo, ahora sí, creo que en primer lugar el tema, la discriminación por motivos políticos está presente. Absolutamente, y es totalmente injusto y ojalá que resuene en el lugar necesario y que se tomen las determinaciones necesarias. Yo creo que hay como conversaba contigo anteriormente en semanas pasadas, Yaxis, hay un despertar de justicia en el mundo entero porque hay que tener muy poco corazón y muy poca conciencia para no darse cuenta de que el régimen cubano está reprimiendo al pueblo y le está violando todos sus derechos. Entonces, ignorar eso hace cómplices digamos, a la Unión Europea, hace cómplices al gobierno español y es totalmente inaceptable. Sí, yo creo, y al hilo de lo que tú dices, que comparto esa idea, yo creo que la sociedad europea y la sociedad española, que dice que quiere tanto a los cubanos, y yo no lo dudo, en caso de España, en caso de España hay un amor a Cuba tremendo, sí. Pero hay que pasar eso, hay que pasar de lo sentimental. Y yo creo que en este momento en que la sociedad civil cubana está luchando por reclamar sus derechos de manera pacífica, se exige algo más. Es decir, los medios de comunicación, la sociedad civil, las empresas, el gobierno español, los partidos políticos, tienen que exigirse y aportar y apoyar en algo más al pueblo cubano. Este es el momento, este es el momento. Sería una lástima después que lleguen tarde en el acompañamiento al pueblo cubano en esta reivindicación histórica que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. El momento es ahora. Es ahora, sin duda. Exactamente, que no le pese en la conciencia a nadie. Agradezco muchísimo, Yaxis, por toda esta información que nos compartes y ojalá que no llegue a oídos sordos en España y en el mundo entero y que el gobierno cubano, pues que es el primero que debe actuar, también lo haga de manera correcta. Yo no pierdo las esperanzas de levantarme un día en una Cuba libre y que respete los derechos esenciales, los derechos integrales del pueblo cubano. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes.